Buenas noches. Hoy te presento 3 relatos que salieron de la oscura tierra. Una madre que un día dejó de buscar a su hija desaparecida. Un aparato olvidado capaz de causar caos y una advertencia clara: no hay que meterse con el descanso de los muertos. Relatos que yacen bajo tierra, pero que tarde o temprano encuentran la forma de salir. No vas a querer escucharlos solo, pero ahora que empezaste, es muy tarde. 1. Hace más de 15 años vino un tío del norte, de Sonora. Llegó a la Ciudad de México diciendo que necesitaba comprar unas cosas. Nunca supe exactamente qué tantas cosas se llevó, pero lo principal, eso sí se me quedó grabado, fue un detector de metales. Uno viejo, de esos que parecen más un bastón mal armado que un aparato tecnológico. Traía un disco plano en la punta, cables enredados y un sonido que se sentía más de los 90 que de esta década. Recuerdo que quiso enseñarnos cómo funcionaba. Dijo que en la tienda, en el centro histórico, le hicieron una demostración buenísima. Que encontró una moneda enterrada y que eso ya valía la pena. Nos fuimos al patio de la casa todavía con el sol de las 6. Al principio el aparato soltaba apenas un sonido leve, como de duda. Después de escarbar un rato salía cualquier cosa. Un clavo viejo, una ficha de refresco enterrada entre raíces, hasta un pedazo de alambre enroscado que parecía haber sido parte de algo más grande. Cosas sin chiste, pero que nos maravillaron en ese momento, pues nunca habíamos visto un aparato como ese. Unos minutos después de que se hizo completamente de noche, llegamos a un punto en el patio en que el detector empezó a pitar más fuerte, con un tono insistente. Se le encendieron unas luces en el mango, primero verde, luego rojo. Algo debajo captó toda su atención. Fue casi en la esquina del patio, pegado a un árbol viejo de ramas torcidas, que el sonido se disparó. Ahí debajo había algo más grande que un par de monedas. Escarbaron con cuidado, removiendo tierra húmeda y raíces secas, hasta que algo duro hizo tope contra la pala. No era piedra, era liso, metálico, con una forma imposible de confundir. Una especie de disco negro con cuerpo abultado al centro, brillante aunque manchado de tierra en algunas partes. Era pesado, medía poco más de 30 centímetros de ancho y tenía grabados alrededor que no parecían letras, sino símbolos alineados con precisión. Tenía una antena en la parte superior como de adorno. Parecía uno de esos juguetes de catálogo antiguo, de los que salían en los periódicos con descripciones que prometían tecnología y secretos del futuro por solo $49.90. Este juguete, que parecía un trompo, no tenía marca, ni botón, ni cuerda visible, nada para hacerlo girar. Solo estaba ahí, enterrado junto al árbol, como si alguien lo hubiera querido esconder para siempre. A mí me gustaría pensar que para jugar en otra vida con él. A pesar de que lo encontró el tío con su aparato y que parecía algo valioso, nos lo dejó. Dijo que podíamos venderlo si queríamos, pero que antes convendría averiguar bien qué clase de objeto era, cómo funcionaba o si se podía reparar sin echarlo a perder para que el precio subiera. Lo que más recuerdo del hermano de mi papá era esa manera de hablar que te hacía sentir que sabía muchísimo. Le hicimos caso.
Las primeras semanas le dimos vuelta al aparato e intentamos ponerlo en diferentes posiciones. Lo limpiamos, lo sacamos al sol, lo giramos, lo sacudimos. Nada. Buscamos en internet, comparamos con otros juguetes viejos, incluso con objetos militares antiguos. Tardamos como 3 semanas, ya estábamos a punto de darnos por vencidos. El interés se había ido apagando solo, despacio, hasta que un día simplemente nadie más preguntó por él. Entonces, no sé cómo, pero una noche, mi hermana lo hizo funcionar. Lo acomodó de la manera más lógica, como si siempre hubiera sabido cómo. Sujetó la punta de metal con 2 dedos, la jaló hacia arriba y al mismo tiempo, con la otra mano, lo giró levemente hacia la derecha. Nada más, esa fue la manera de hacerlo funcionar. Entonces el objeto empezó a moverse. Bailó sobre el suelo, se mantuvo de pie sin vibrar, dando vueltas elegantes como si la gravedad no tuviera efecto en él. Justo debajo de la punta, el piso empezó a vibrar. Al principio fue una cosquilla en los pies, una vibración que subía por los tobillos. Segundos adelante comenzó a volverse algo más grave. La tierra se sacudió, el suelo temblaba de verdad. La casa entera empezó a rechinar, los muros crujían con un sonido largo, como si se estiraran por dentro. Afuera los árboles se sacudían con una fuerza que no venía del viento. Las luces del cielo, esas que a veces se ven cuando hay temblor, explotaban en el cielo. Los vidrios de la casa de enfrente temblaban con un zumbido filoso, repiqueteando sin romperse, pero casi. Mi hermana levantó el juguete de golpe. Apenas lo despegó del suelo, el temblor se detuvo. Así, en seco, como si alguien hubiera apagado un motor invisible. Era muy pronto para decir que ese aparato había tenido algo que ver con el sismo. Sería imaginativo, ridículo incluso, pero esa noche la gente salió a la calle, los vecinos hablaban nerviosos con los teléfonos en la mano. En las noticias dijeron que había sido un temblor leve, localizado, pero suficiente para causar algunos desperfectos. Una barda colapsada en Azcapotzalco, un poste caído en la Doctores y unas cuantas grietas en edificios viejos del centro. Muy pronto para afirmar nada, pero mi hermana y yo estábamos 50% seguros de que había tenido que ver. Lo dejamos sin tocar. Ella únicamente lo alzó sin saber bien qué hacer con él. Durante varios días, yo no podía dejar de pensar en eso. Tenía como 12 años en 2012 y aunque trataba de seguir con lo mío, había noches en que me quedaba viendo el objeto en silencio, preguntándome si de verdad había pasado lo que creíamos. Un día le conté a un amigo, no sé por qué lo hice. Tal vez necesitaba que alguien más lo supiera. Me dijo que se lo enseñara. Se lo puse en las manos así nomás y lo reté a que lo hiciera funcionar. La verdad, no estoy seguro de si quería experimentar otra vez lo que hacía ese objeto o si solo estaba confiado de que él no iba a poder. Creo que pensaba que lo iba a girar en falso y se iba a quedar ahí, inofensivo como cualquier juguete sin pila. Pero fue un golpe de suerte. Al cuarto o quinto intento lo hizo girar y apenas tomó velocidad, supe que era cierta mi teoría. El suelo volvió a moverse. El temblor fue distinto esta vez.
Estábamos en la banqueta frente a la casa y lo sentimos directamente bajo las suelas de nuestros zapatos. El concreto vibró como si algo se arrastrara muy por debajo, lento, pesado. Las rejas de la casa de enfrente empezaron a zumbar, vibrando con ese tono hueco y metálico. Los postes de luz crujieron y los cables eléctricos se sacudieron, estirándose entre un poste y otro. Los coches estacionados temblaban también, con las alarmas activándose en cadena, una tras otra, como si algo invisible pasara corriendo junto a ellos. Los perros de los vecinos comenzaron a ladrar con rabia, sin saber a dónde mirar. A unos metros de nosotros se escuchó un portazo, luego una señora gritando el nombre de su hijo desde un balcón. Fue menos intenso que la primera vez, pero más claro, más real. No estábamos adentro de la casa, no había estructuras ni paredes que se movieran. Éramos nosotros, el piso y el objeto. Y ahora sí te puedo asegurar de que no quedó ni una duda. Inmediatamente lo guardamos. Nadie dijo nada, no nos atrevimos a contarle a nadie. A los 2 días mi hermana fue directa. Ni de locos lo podemos vender, hay que regresarlo al hoyo de donde salió. Tenía razón. Allá en la esquina del patio donde todo empezó, volvimos a cavar el agujero. Lo sepultamos con cuidado, sin rituales ni palabras raras, solo tierra encima y que el tiempo hiciera lo suyo. Espero que te haya gustado esta historia. Gracias, Conejo Negro, por contarla. Hace un mes mi hermana, que todavía vive en esa casa, me marcó. Me dijo que tuviera cuidado con lo que hacía, que si a mí ya se me había olvidado lo que podía hacer ese juguete, a ella no. Neta, no sabía de qué hablaba. Me dijo que si yo no tenía el trompo, entonces ¿quién? Un día salió al patio y encontró el agujero cavado. El fondo estaba vacío. El objeto de metal ya no se encontraba enterrado. Yo te puedo asegurar que no lo saqué. Quise checar con mi amigo, la única otra persona que sabía de su existencia, pero ahorita está viviendo en Veracruz y no me contesta. Mi hermana jura que no lo tiene. Y yo también te lo puedo asegurar. Solo espero que la persona que lo tenga en su poder no esté intentando averiguar cómo se usa. Por cualquier cosa, llevo un mes durmiendo con la ropa puesta. Si has llegado hasta aquí, te pido que dejes tu like y un comentario. Las interacciones con el canal nos ayudan muchísimo. Si llegamos a más gente, la producción nos permite hacer más cosas. 2. Brenda es de las pocas personas que todavía frecuento de la universidad. No nos vemos tanto como antes, pero cuando lo hacemos, casi siempre es ella la que viene a mi casa. Yo casi nunca voy a la suya, no sé por qué, se ha vuelto costumbre. No te podría estar contando esto si no fuera porque hace como 2 meses, un domingo, Brenda vino a verme como al mediodía sin avisar. Me dijo que se había quedado sin gas y que si salíamos a algún lado a comer.
Al final decidimos cocinar algo en mi departamento, pero antes fuimos al mercado a comprar lo que nos hacía falta. Estábamos caminando por el pasillo de frutas cuando se apareció una señora con una carreola. Una de esas carreolas viejas de toldo de tela y ruedas grandes como de los años 70. Te juro que no vi en qué momento Brenda se le acercó. Si hubiera visto que lo iba a hacer, te lo prometo, la habría detenido, pero cuando me di cuenta, ella ya estaba frente a la señora, levantando el velo blanco que cubría el carrito. Lo que vio la hizo gritar, dio un paso rápido hacia atrás y se quedó helada. La señora la miró con una cara fea, no enojada, no triste, fea. Sabía perfectamente lo que Brenda había visto y le molestaba que lo hubiera visto también. Cuando la mujer se alejó con la carreola en silencio, yo me acerqué a Brenda. Seguía pálida. Esperé a que se compusiera para contarle la historia de esa muñeca, porque no era un bebé lo que traía esa señora en la carreola, era una muñeca. Es una historia desgarradora, tan desgarradora como aterradora. Esa mujer tuvo una hija a los 29 años, su primera hija. No era una señora extraña, ni rara, ni lejana. Vivía ahí en una casa justo a mitad de la cuadra. En aquella casa de las rejas blancas, las macetas de plástico y el número oxidado en la fachada. Un día estaba lavando el patio con la manguera, no sé si escuchando música, pero distraída en algo más que su tarea de inundar cada rincón del patio con agua. No vio cuando la niña se salió. Tal vez fue un descuido de segundos, tal vez pensó que la pequeña seguía jugando con los cubos en la sala, pero cuando entró a la casa y no la encontró, supo que algo estaba mal. La buscó primero adentro, como todos, luego salió a la calle gritando. 2 casas más adelante encontró el suéter de la niña tirado en la banqueta. Esa fue la señal, la confirmación. El corazón se le fue al suelo. Lo demás fue gritos, fue caos. Los vecinos se unieron, dejaron lo que estaban haciendo. Salieron a buscar a la pequeña. Primero en las calles, en los parques. Luego, cuando el miedo se volvió desesperación, pidieron entrar a las casas. La gente accedió, revisaron recámaras, closets, azoteas, patios traseros, miraron debajo de las camas y también en lugares donde un niño no se escondería por voluntad propia. La señora dejó de ir a trabajar, dedicó cada día completo a buscar a su hija. Pegaron carteles. No sé si ya existía la alerta Amber en ese entonces, pero las autoridades se involucraron. El caso fue tomado en serio al principio. Pasaron las semanas, luego los meses, el caso nunca avanzó, no hubo pistas nuevas, la señora era la única que seguía buscándola. A veces le llamaban por teléfono, decían que habían visto a la niña en Plaza Oriente de la mano de una mujer. Otro día su hermana llegó toda agitada, sin aire, diciendo que había perseguido a una pareja que llevaban a una niña en una carreola, jurando que era su sobrina. Estaba tan segura que memorizó las placas del coche que abordaron. En 5 días dieron con el carro, con la pareja y con la niña. Y sí, se parecía mucho, muchísimo, pero no era ella. El jardín, si pasas frente al domicilio de esta persona, lo vas a ver, quedó completamente descuidado. El pasto seco, las plantas marchitas, la reja oxidada.
No era por flojera, a esta mujer le recordaba demasiado el día en que desapareció su hija. Recuerda que estaba lavando el patio. Cada vez que veía una manguera mojando la tierra, el corazón se le encogía. Así que dejó de tocar el jardín, lo dejó morir. Un día, semanas después, esta mujer estaba saliendo de su casa. Cerró la puerta con llave, volteó hacia la calle y entonces la vio. Vio a su hija, estaba en la esquina montada en un triciclo, uno rojo con asiento blanco y ruedas gruesas, un juguete que ella recordaba haberle comprado a su hija en su cumpleaños cuando cumplió 3. Sintió que las piernas se le doblaban, gritó su nombre, corrió. La niña no volteó, siguió pedaleando hasta dar vuelta en la esquina. La mujer la siguió dando gritos cada vez más desesperados. Al llegar a la esquina y dar la vuelta, la imagen fue brutal. La niña y el triciclo bajaban por debajo de la banqueta, como si la fuerza que la estaba llevando fuese imposible de detener. En ese instante un camión dobló por la misma esquina y le pasó justo por encima. La señora gritó como nunca, corrió horrorizada. El camión frenó más adelante porque el conductor también sintió algo extraño, como si hubiera pasado sobre un bulto. Se bajó, la mujer se acercó llorando con las manos temblando. No había nada, ni triciclo, ni niña. Nadie accidentado. Revisaron bien entre las llantas, en los alrededores, nada. El pavimento limpio, el aire denso. Cuando todo parecía estancado en ese duelo sin final, pasó lo que menos podrías imaginarte. Los vecinos de al lado vendieron su casa. Una pareja joven la compró con ganas de remodelar todo. En la parte trasera del terreno existía una especie de estructura vieja, algo entre tejado y palapa, con pilares mal puestos y láminas oxidadas que chiflaban con el viento. Decidieron tumbarla para levantar algo nuevo. Durante la obra, mientras escarbaban para cimentar, una de las palas golpeó algo duro. Pensaron que era piedra o algún pedazo de construcción vieja, pero al raspar más la tierra vieron que no era algo, era alguien. Llamaron a la policía, vinieron los forenses. Fue, sin exagerar, la cosa más surreal que he visto en mi vida. Empezaron a escarbar con cuidado, siguiendo protocolo. Guantes, cintas amarillas, fotografías. Pero mientras lo hacían, algo empezó a parecerles raro. No había hedor, ningún olor putrefacto, nada que hiciera pensar en restos humanos. Cuando por fin terminaron de desenterrar eso que estaba en la casa del vecino, todos se quedaron helados. Era una muñeca. Era una muñeca fea, de esas antiguas, como sacada del Museo de los Horrores. Tenía la cara agrietada, los ojos opacos y una expresión que daba miedo. No tenía nada de infantil ni de tierno. Más bien parecía algo olvidado a propósito. En cuanto la señora la vio, se tiró de rodillas al suelo, como si por fin hubiera encontrado a su hija. La abrazó, la acarició, le hablaba. Le agradecía a Dios por devolvérsela, decía que estaba intacta.
La gente, los vecinos, los policías, todos miraban eso sin saber cómo reaccionar. Para todos los presentes era evidente que se trataba solo de un objeto, un pedazo de plástico y tela, un muñeco inanimado. Horrendo, sí, pero nada más. Sin embargo, ella actuaba como si al fin tuviera a su niña en los brazos. Tardamos en comprenderlo hasta que alguien dijo en voz baja que lo más lógico era que estuviera en shock. Podía ser, tal vez era eso, pero también podría ser que fuera algo bueno para ella. El alma parecía que le había regresado al cuerpo, así como la alegría de vivir. Se lo juré a mi amiga y te lo juro a ti, la forma en que esa mujer miraba a la muñeca era como si la estuviera viendo respirar. La señora dejó de buscar a su hija, a una niña de verdad, de carne y hueso, quien probablemente fue raptada o se perdió entre las calles, desorientada sin saber a quién recurrir. No hablaba lo suficiente como para explicar dónde vivía ni quiénes eran sus papás. Tal vez todavía estaba viva cuando la señora la buscaba casa por casa, y ahora quién sabe. Qué historia tan horrible, tan extraña, tan triste. Cuando terminé de contarle todo eso a Brenda, ella seguía con la mirada fija en la nada. No parpadeaba, no se movía. Parecía que su vista todavía estaba puesta en aquella carreola. ¿Sabes por qué me acerqué a saludar a la niña? Porque debajo del velo, te juro que la vi moverse. Me estaba sonriendo. La historia más macabra que he escuchado en mi vida salió de boca de la mayor de mis tías. Se casó a los 24. Al día siguiente de la boda, sin luna de miel ni nada, se fue a vivir a casa de él. El lugar no era precisamente una casa todavía, era un terreno amplio con una construcción a medio terminar. Muros sin revocar, ventanas sin cristal, escaleras de cemento crudo, propiedad de los papás de él. Ahí empezaron. Al principio no tenían nada, una estufa viejita, una cama prestada, paredes pelonas y ese frío que se siente cuando el lugar todavía no es tuyo, aunque ya vivas ahí. Pero poco a poco le fueron metiendo mano, pintura, muebles usados, cortinas nuevas, la fueron dejando bonita. Con el tiempo se volvió su casa. La casa está en Toluca, donde los terrenos son grandes, los patios amplios y el silencio se nota más. Pues ahí te va, tenían un perro, el Rábano. Un perro mestizo, grandote, mezcla de pastor con quién sabe qué. Era inquieto pero noble, lo dejaban andar suelto por todo el terreno. Desde el principio notaron que tenía esa maña de excavar. De pronto salía con cosas en el hocico, pedazos de costal viejo, cables, trapos húmedos llenos de tierra. Nunca nada que llamara la atención hasta que un día el perro regresó a la casa con algo distinto, algo que los dejó helados. Traía en el hocico una estructura, costillas, esternón, una caja torácica. No era solo hueso seco, eso ya habría sido espeluznante de por sí. También traía tejido, partes suaves, carne reseca, algo que había estado enterrado, pero no por tanto tiempo.
El esposo de mi tía no sabía qué hacer, ella tampoco, se quedaron congelados, nadie se atrevía a actuar. Alguna vez alguien intentó quitarle algo del hocico a ese perro y terminó con las manos llenas de sangre. Debes tener cuidado con cualquier perro cuando está comiendo o cuando se trata de lo que ellos creen que es suyo. La escena era pesadillesca, no querían dejarle los huesos, no podían permitir que se los acabara de comer. ¿Llamarían a la policía? ¿A quién se le habla en una situación como esa? ¿Qué harías tú? Se les ocurrió una idea desesperada: distraer al perro, llamar su atención con algo más jugoso, más apetecible. Mi tía fue al refrigerador, sacó un bonche de rebanadas de jamón y se las mostró al rábano. Funcionó, se detuvo, olfateó el aire, se le notó la indecisión en los ojos. Entonces ella retrocedió con calma, guiándolo hacia el baño. Al fondo aventó el jamón y cuando el perro entró, cerró la puerta de golpe. Los restos que el animal desenterró quedaron en el suelo de la cocina, húmedos, llenos de tierra, asquerosos. La escena más horrible y sobrecogedora que alguien podría encontrar en su propia casa. ¿Y ahora qué? ¿Volverlos a enterrar? Lo correcto sería reportarlo. Alguien en alguna parte había perdido a esa persona. Alguien merecía saber qué le había pasado. Mi tía lo dijo así: por más feo que sea, esto no se puede esconder. Y entonces, el horror de verdad. Los huesos, la carne, se movieron. Primero apenas, como si se acomodaran. Luego el costillar se deslizó por el suelo con una fluidez imposible, con un movimiento perturbador. Ese pedazo de cuerpo parecía tener una voluntad propia. También parecía que estaba siendo guiado desde adentro. Se metió debajo de la mesa del comedor que estaba recargada en la pared. Nadie lo jaló, nadie lo empujó, simplemente se deslizó hasta allá, por su cuenta, como si algo invisible hubiera tirado de él. El mantel largo se movió con el paso de los restos y después silencio sepulcral. Mis tíos no tenían absoluta idea de qué era lo que acababa de pasar. Esto los puso con los pelos de punta. Nadie tenía ni el valor ni la más mínima intención de acercarse. Agacharse, levantar el mantel, estirar la mano para tocar los huesos, arriesgarse a que aquella cosa reaccionara, saliera huyendo o peor, hiciera algo que dejara en claro que lo que uno entiende por lógico o normal ya no aplicaba. No, lo que hicieron fue salir de ahí. Fueron a buscar a un cuñado de mi tía, alguien que ambos sabían que sí se iba a atrever. Vivía a unos 10 minutos en carro. Se fueron los dos, dejaron la casa con llave. El perro seguía encerrado en el baño. Cuando regresaron, nada. Debajo de la mesa no había nada. Y lo ilógico era eso, que no se habían imaginado, que no se les había ocurrido que iba a pasar. Volvieron a casa pensando en que la espantosa caja torácica que el perro había desenterrado iba a estar en donde la habían dejado. El rábano seguía en el baño, echado, tranquilo. A él no podían repartirle la culpa. Entonces fueron al patio, salieron con linterna mirando el terreno con cuidado.
Lo que querían saber era de dónde lo había sacado el animal. Buscaron entre los rincones, detrás de los tambos, entre la hojarasca. Casi en los límites del terreno lo encontraron, un agujero recién cavado por el rábano. Junto a él, una cruz hecha con 2 palos amarrados con un cable de luz. Y al lado, una Biblia llena de tierra mojada en las orillas, abierta en una página sin marcar. Ninguno de los dos recordaba haber visto nada de eso antes. Aquellos huesos se quedaron a vivir en la casa. No todo el tiempo aparecían ante la vista de los habitantes de ese domicilio. Tampoco aparecían de manera constante. El costillar actuaba como un animal rastrero, escondiéndose entre los muros, dejándose oír más veces de las que se dejaba ver. Cuando aparecían, era imposible no notarlos. Se arrastraban por el suelo, rápidos, sin hacer tanto ruido. A veces pasaban justo detrás de los pies y el perro pasaba corriendo tras de ellos apenas un segundo antes de que alguien volteara. Otras veces se les veía fugazmente cruzando el pasillo, doblando por el marco de una puerta, moviéndose bajo la cama sin tocar las sábanas. Mi tía una vez dijo algo insólito. Propuso que llamaran a un exterminador de plagas, así como si fuera una rata o cucarachas. Pero solo fue una idea. Nadie le hizo caso. ¿Te imaginas lo extraño que sería ejecutar algo así? Llamar a un tipo con overol y guantes y decirle que venga a eliminar restos humanos que se arrastran solos por la casa. Gracias a todos los que llegaron hasta aquí y a quienes escucharon estas historias con atención. Recuerden que a veces lo más aterrador no está en lo que vemos, sino en lo que decidimos no ver, enterrar, esconder. Si les interesa escuchar relatos de bosque profundo, espérense un poco, porque algo interesante está cocinando la producción y les prometo que va a dar miedo. Nos vemos en la próxima. Suscríbete, toca la campana, comenta, comparte. Alguien te observa en la oscuridad.